Llegó tarde a casa otra vez, pero esta vez yo no estaba llorando, estaba lista, tenía preguntas, él tenía secretos, y lo que pasó después lo cambió todo. Traición amorosa y un giro inesperado que nunca vi venir. Si alguna vez has dudado de alguien a quien amas, necesitas escuchar esto. Aviso legal. Este contenido es solo para adultos. Se recomienda discreción. Llegó tarde a casa otra vez. El reloj ya había pasado la medianoche y el sonido de la llave girando en la puerta se sentía más pesado de lo habitual. Me senté en silencio, la habitación tenuemente iluminada. Mi corazón resonaba más fuerte que la televisión de fondo. Por tercera noche esta semana, había esperado sola, preguntándome, esperando y dudando lentamente. Pero esta vez algo era diferente. No estaba sola. Verás, cuando alguien a quien amas empieza a llegar tarde a casa, no es solo el tiempo lo que se escapa, es la confianza que una vez fuimos, la pareja que se quedó despierta hablando, durante horas riéndonos de chistes privados y compartiendo pequeños sueños sobre envejecer juntos. Pero últimamente su risa parecía distante. Sus excusas se debilitaron y la calidez en sus ojos comenzó a desvanecerse. Nunca imaginé que estaría en esta posición, cuestionándolo todo. ¿Lo estaba pensando demasiado? ¿Estaba siendo insegura? ¿O mi chico intentaba decirme algo que mi corazón no quería? Escuchaba los mensajes nocturnos que ocultaba rápidamente, el teléfono siempre en silencio, la colonia que no reconocía, las piezas de un rompecabezas que nunca le pedí que resolviera hasta esta noche. Cuando entró por la puerta, no esperaba que, o mejor dicho, ¿quién lo esperaba? El momento fue tranquilo, pero la tensión era fuerte. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez en mucho tiempo, parecía inseguro, tal vez incluso asustado. Y fue entonces cuando supe que lo que tuviéramos estaba a punto de cambiar para siempre. No es solo una historia de traición. Trata sobre el dolor de amar a alguien que ya no está. Trata sobre decisiones, consecuencias y los momentos de silencio que más duelen. Pero también trata sobre la fuerza y la autoestima. ¿Y qué sucede cuando alguien decide que ya ha tenido suficiente? Entonces, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has sentido que algo no iba bien en tu relación, pero no pudiste demostrarlo? Deja un comentario. Me encantaría saber qué piensas. Si alguna vez te has enfrentado a algo similar, hablemos de ello. Comparte tu historia. Abrámonos juntos. Estén atentos porque lo que pasó después, digamos que todo cambió. Él se quedó congelado en la puerta. Sus ojos se movían entre la persona y yo, sentado tranquilamente en el borde del sofá. El aire estaba cargado de tensión, del tipo que podía sentir en lo profundo del pecho. No dije nada en absoluto. Primero, simplemente lo observé esperando, preguntándome si finalmente diría la verdad o si intentaría inventar otra historia como siempre hacía. Por un segundo creí ver culpa en sus ojos, o tal vez solo fue una sorpresa. De cualquier manera, era la primera vez en meses que sentía que tenía algún tipo de poder. De nuevo, el silencio se prolongó. El zumbido del refrigerador en la cocina, el suave tic-tac del reloj de pared. Todo parecía más fuerte ahora y quieto. Nadie habló. Déjame llevarte al pasado por un momento. No siempre fuimos así cuando nos conocimos. Todo parecía estar bien. Él me hizo reír de una manera que nadie más podría. Escuchó, recordó las pequeñas cosas y me hizo sentir comprendida. Nuestros fines de semana estaban llenos de mañanas tranquilas, cenas para llevar y largos viajes sin destino. Hablamos del futuro como si ya fuera nuestro, pero lentamente, casi en silencio. Algo cambió. Los mensajes se volvieron más corto. El te amo se sentía como una costumbre.
Él empezó a llegar más tarde a casa, siempre cansado, siempre distraído. Le di espacio. Me dije a mí misma que las relaciones pasan por fases, pero en el fondo sabía que simplemente no quería admitirlo. Fue entonces cuando empecé a notar las señales: nueva colonia, más tiempo en el trabajo, de repente interés en tener su teléfono cerca, incluso en el baño. No intentaba atraparlo solo, intentaba aferrarme a lo que teníamos. Pero ¿qué haces cuando lo que te aferras ya se ha ido? Esta noche decidí no estar sola con mis sospechas. Mi amigo, alguien que vio las grietas que intenté ocultar, estaba conmigo. No por drama, solo por apoyo, porque a veces enfrentar la verdad es más fácil cuando no lo haces sola. Pero aún así no esperaba su reacción. No esperaba la mirada en sus ojos, como si supiera que algo se avecinaba y que no podía controlar. Y tal vez tenía razón, así que déjame preguntarte, ¿qué haces cuando alguien a quien amas empieza a sentirse como un extraño? ¿Te marcharías o esperarías una explicación que quizá nunca llegue? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que sucedió después fue algo que Olvidaré. nunca... Entró de lleno en la habitación, pero no se acercó. Apretó la mandíbula como si intentara reprimir algo, palabras, tal vez culpa, tal vez ambas. Mi amiga asintió cortésmente, sin decir una palabra innecesaria. Su sola presencia dejó claro que ya no estaba fingiendo, que tenía respaldo, tenía pruebas y tal vez por primera vez, coraje. Finalmente habló. ¿Qué estaba pasando? Su voz era baja, como si no confiara en eso. Quise reírme, ahora tenía preguntas. No respondí de inmediato, en lugar de eso, lo miré fijamente. Todavía llevaba la misma chaqueta que le compré el invierno pasado, pero ahora le quedaba diferente. Parecía un extraño con ropa familiar. Y empecé a pensar en todas las mentiras que probablemente se escondían tras ese rostro tranquilo y cansado. ¿Dónde había estado realmente esas noches? ¿Con quién había estado? ¿Y por qué seguía intentando convencerme a mí misma de que no importaba? Hubo un momento en que habría llorado en ese momento, pero esta noche, las lágrimas no salían todavía. No, algo más fuerte se apoderaba de mí, algo parecido a la claridad, y entonces lo entendí. Tal vez él no era el único con secretos. Tal vez yo también tenía los míos, cosas que no había dicho, sentimientos que había enterrado, decisiones que seguía inventando esta historia. No se trataba solo de él engañándome, se trataba de todo lo que dejé pasar mientras intentaba salvar algo que ya estaba roto. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Qué crees que debería hacer ella ahora? ¿Debería exigir la verdad? Aléjate o profundiza. Deja tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión podría dar forma a la siguiente parte de esta historia. Y créeme, lo que pase después no es lo que piensas. Se pasó una mano por el cabello, evitando mis ojos como si contuvieran respuestas que no quería afrontar. El silencio se prolongó casi insoportable, como si ambos estuviéramos esperando a alguien que dijera lo único que lo rompería todo de par en par. Amigo se levantó lentamente, mirándome en parte apoyo, en parte pregunta. ¿Estaba listo para esto? Me volví hacia él. ¿Dónde estabas? Esta noche pregunté con voz tranquila pero firme, como si ya supiera la respuesta y solo quería oírlo decirla. Dudó. Trabajando hasta tarde, murmuró, pero ni siquiera él lo creyó. La misma excusa otra vez, como si no hubiera memorizado ya el ritmo de sus mentiras. No hubo llamadas perdidas, ni mensajes retrasados, solo distancia, emocional, físico. Todo lo demás. Me acerqué, y anoche y la noche anterior, sus ojos se desviaron al suelo y luego me miraron. Abrió la boca como si estuviera a punto de hablar, pero luego no hizo esa pausa. Decía más de lo que las palabras podrían decir. Metí la mano en el cajón de la mesita de noche y saqué el sobre.
No fue dramático, no fue planeado, pero estaba listo dentro. Fotos, capturas de pantalla. Lugares que dijo que no eran restaurantes. Nunca mencionó un coche aparcado a 2 manzanas de una casa desconocida. Lo puse en la mesa frente a él. No lo tocó, no tenía por qué hacerlo. Fue entonces cuando sonó el timbre. Los tres nos quedamos paralizados. Ese sonido es tan normal en cualquier otra noche. Me sentí como una bomba a punto de estallar. ¿Quién podría ser a esta hora y por qué? Me miró con pánico en los ojos. No me moví, solo lo observé. ¿Qué crees que pasará después? El timbre volvió a sonar, más agudo esta vez, como si quienquiera que estuviera al otro lado no estuviera planeando irse en silencio. Me miró y luego a la puerta. Su rostro estaba pálido. Mi corazón se aceleró, pero yo tampoco me moví. Mi amigo fue como si el tiempo se hubiera detenido y ninguno de nosotros supiera qué seguiría. Finalmente, dio un paso tembloroso hacia la puerta. No, dije justo lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Se congeló a medio paso. El aire en la habitación se densificó. Se giró lentamente, luciendo más asustado de lo que nunca lo había visto. Y entonces el pomo de la puerta giró. Alguien tenía una llave. La puerta se abrió con un crujido, y entró una mujer segura, vestida demasiado bien para la hora de la noche, sosteniendo su bolso como si fuera la dueña de la habitación. Sus ojos se posaron en él primero, luego se deslizó hacia mí. Ella no se inmutó. Ella solo sonrió. Oh, dijo suavemente. Supongo que llego temprano. Nadie habló. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La mujer entró como si perteneciera a ese lugar. No contestabas el teléfono, dijo ella mirándolo directamente. Pensé que pasaría. Lo miré esperando que lo negara, que lo explicara, pero no lo hizo. Fue entonces cuando me di cuenta. No era solo un extraño, ella lo conocía. Él íntimamente demasiado cómodo, como si no fuera ella primera visita, y luego se giró hacia mí. Debe ser la esposa, dijo. Su voz era tranquila, casi amable. La habitación volvió al silencio, excepto que esta vez el silencio no estaba lleno de dudas. Estaba lleno de verdad. Para escuchar Así de que ti, ahora quiero. ¿quién crees que es? Amo una vida secreta. Deja tus suposiciones en los comentarios, porque lo que pasa después te dejará sin palabras. Él no lo negó, ni siquiera lo intentó. Simplemente se quedó allí parado, atrapado entre dos versiones de su vida, y por una vez no le quedaba nada que decir. La mujer dejó sus llaves suavemente sobre la encimera, como si ya lo hubiera hecho antes. Las miré fijamente durante un segundo demasiado largo. Al darme cuenta de que tenían una placa del mismo complejo de apartamentos, él decía que un amigo vivía en el mismo lugar donde, según él, estacionaba cuando trabajaba hasta tarde. Me dijiste que ya lo sabía, dijo la mujer. Su voz se volvió aguda, sus ojos lo cortaron. Dijiste que se había acabado. Eso fue cuando el último hilo me rompió el corazón. No lo rompió, solo lo soltó. Él me miró y el pánico crecía. Ahora no fue así. No quise que nada de esto pasara. Me reí, no fue amargura, fue incredulidad. No quisiste mentir, engañar, construir una segunda vida, mientras fingíamos que todavía teníamos una. Él dio un paso al frente. Por favor, solo déjame explicarte. Pero levanté la mano deteniéndolo en seco. Explícame qué. Yo fui la última en saber que di todo, mientras tú diste lo suficiente para mantenerme ciega. La otra mujer lo miró también ahora, como si finalmente hubiera visto la verdad, tal como yo la había visto. Dijiste que estaba distante, que no le importaban mis amigos, se puso a mi lado, con los brazos cruzados, en silencio, apoyándome, y supe que no iba a romperme, no esta noche. Pero justo cuando pensé que lo peor había pasado, él dijo algo para lo que no estaba lista. Porque está embarazada, murmuró.
¿Vamos a tener un bebé? La habitación dio vueltas. La cara de la mujer palideció. ¿Nosotros? Pregunté. Ella negó con la cabeza lentamente. No, no estoy embarazada. Me giré hacia él. Todo se derrumbó de golpe y entonces me di cuenta. Se refería a mí. Deja tus reacciones. En los comentarios, ¿viste ese giro? ¿Qué viene? ¿Te marcharías o te quedarías para afrontar lo que viene después? Me quedé allí parado, congelado. El aire, de repente, era demasiado pesado para respirar. Me miró con ojos suplicantes, pero era demasiado tarde. La verdad había salido de la peor manera posible. Todas las mentiras, las noches largas, el gaslighting, condujeron a este momento, y ahora la vida nos ha dado algo que no habíamos preparado para un hijo, no un plan, no una conversación, solo la realidad creciendo silenciosamente dentro de mí. La otra mujer parecía tan aturdida como yo. Sentí. Retrocedió lentamente, dándose cuenta de que cualquier fantasía que creía estar viviendo se basaba en las mismas mentiras que yo una vez. Creí que no había vuelto a hablar. No hacía falta. Se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. Dejando solo silencio, dio un paso al frente. «Podemos arreglar esto», susurró, pero negué con la cabeza. «No», dije con voz firme. «Criaré a esta niña con amor, pero no con alguien que ni siquiera pudo ser honesto conmigo». Mi amiga me apretó la mano. Ya no estaba sola. A veces los finales más dolorosos son, en realidad, nuevos comienzos. Y por mucho que me doliera, me alejé. Esa noche, sabiendo que tenía algo más fuerte que sus disculpas, tenía la verdad y ahora tenía una razón para luchar por algo mejor. Así que dime qué habrías hecho. ¿Habrías permanecido perdonada o te habrías ido como yo? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres una secuela, házmelo saber.